La residencia de Jorge Paredes no era exactamente un hogar, era más bien una extensión de su oficina central, un reflejo perfecto de su vida. Ubicada en un barrio comercial de alto standing, la casa era eficiente, organizada al milímetro y dolorosamente moderna. Todo eran superficies lisas, frías al tacto, mármol y cristal. El silencio no era de paz, sino de vacío. Había, cómo no, un despacho gigantesco que dominaba la planta baja, un monstruo de caoba y tecnología que ocupaba más espacio que la sala de estar y la cocina juntas. Era evidente para cualquiera que entrara que en esa casa se cerraban negocios multimillonarios, se optimizaban procesos, pero no se vivía. Era el escaparate perfecto de un hombre de éxito, pero la demostración de una familia en absoluta bancarrota afectiva. Y el rey de esta máquina, perfectamente funcional, era Jorge, un hombre de 45 años, un verdadero tiburón del mundo del retail, dueño de una cadena de tiendas en expansión. Su energía era implacable, siempre enfocada en el crecimiento, en el próximo objetivo, en la siguiente adquisición. Vestía impecable, por supuesto, con trajes que costaban más que el sueldo anual de muchos, pero sus ojos, siempre fijos en alguna pantalla, delataban una distancia forzada, un control férreo sobre sí mismo. Desde que enviudó, hace exactamente 4 años, Jorge se había sumergido en el trabajo como quien se sumerge en anestesia pura. El trabajo era su droga para no sentir, su excusa perfecta para no estar presente en esa casa silenciosa, enfrentando el luto que se negaba rotundamente a procesar. Lo irónico, lo verdaderamente trágico, es que Jorge era un genio gestionando el factor humano, pero solo en sus empresas. Podía manejar las crisis personales de miles de empleados, optimizar la experiencia emocional del cliente, prever problemas logísticos con una precisión casi psíquica, pero era absolutamente incapaz de gestionar el dolor de una sola persona, su único hijo, Lucas. Jorge confundía el silencio con la protección. Había decidido, en su lógica empresarial, que si no se mencionaba la enfermedad, si no se hablaba de la muerte, si no se lloraba en público, el dolor eventualmente desaparecería, como una mala inversión que se da de baja en los libros contables y se olvida. En medio de esta eficiencia fría, casi quirúrgica, vivía Lucas, 11 años, un niño notablemente introvertido, con una mirada perpetuamente perdida, nostálgica, como si estuviera viendo un mundo que nadie más podía ver. Un niño que parecía flotar por los pasillos de mármol como un fantasma educado. Su característica más marcada era una devoción solitaria, una necesidad casi física de comunicarse en secreto con la única persona que él sentía que podía entender su dolor, su madre muerta. Lucas vivía en una situación de abandono emocional extremo. Su padre no hablaba de ella, y él, en su mente infantil de 7 años, había interpretado ese silencio como abandono. Se había convertido, sin que nadie lo supiera, en el único guardián del luto de la familia. La única persona que realmente veía a Lucas, que notaba el peso que cargaba ese niño, era Silvia, la empleada doméstica principal, una mujer de 50 años, sensata y experimentada. Silvia no era solo una empleada, era el corazón que esa casa había perdido hacía 4 años. Con hijos propios ya mayores, tenía una comprensión intuitiva y profunda de las dinámicas familiares. Era discreta, sí, pero sus ojos maternales captaban lo que un CEO ocupado como Jorge ignoraba por completo. Ella veía la soledad de Lucas no como una fase de niño introvertido, sino como una herida abierta, infectada por el silencio. Ella representaba la empatía que el dinero y la eficiencia de Jorge habían desterrado. Era un martes por la mañana. Jorge estaba, como de costumbre, en una junta directiva en otra ciudad, y la casa estaba aún más silenciosa.
Silvia decidió que era el día de hacer la limpieza profunda de primavera en el cuarto de Lucas. El cuarto era impecable, dolorosamente ordenado para un niño de 11 años, como si tuviera un miedo atroz a causar cualquier problema o desorden. Silvia limpió el polvo de los trofeos de fútbol que parecían no haber sido tocados en meses. Aspiró la alfombra y luego se dirigió al armario. Era un armario empotrado, grande y profundo, de madera oscura. Silvia empezó a sacar las mantas de invierno guardadas en el estante superior, moviendo cajas de zapatos viejos y juguetes que Lucas ya no usaba. Y entonces, en el fondo, oculta detrás de una pila de jerseys viejos y fuera de temporada, encontró una simple caja de madera. No era una caja de juguetes ni de zapatos caros. Era pequeña, de pino barato, sin barnizar, con un cierre metálico simple y algo oxidado. Estaba escondida a propósito. Silvia sintió un escalofrío. Su instinto maternal le gritaba que eso era importante, que no era un juego. Con manos temblorosas, la sacó. No estaba cerrada con llave. Levantó la tapa. El interior estaba abarrotado, lleno hasta el borde de cientos de papeles doblados, algunos en sobres cerrados, otros simplemente doblados, todos con la caligrafía infantil e insegura de Lucas. Eran cartas. La curiosidad profesional dio paso a una profunda preocupación humana. Silvia no pudo evitarlo. Tomó una de las cartas que no estaba en sobre, una hoja de cuaderno arrancada, con los bordes rasgados. La desdobló. La caligrafía era reciente. De hacía apenas unos días, empezó a leer: «Querida mamá en el cielo, hoy saqué un 10 en matemáticas. La maestra me felicitó delante de todos. ¿Me viste? Ojalá estuvieras aquí para decírtelo. Papá estaba ocupado en una llamada importante. Creo que no se dio cuenta». Silvia sintió un nudo en la garganta. Cogió otra, de un fajo más antiguo. «Mamá, ¿por qué papá nunca habla de ti? ¿Será que ya te olvidó? Yo no te he olvidado, te lo prometo». La cruda realidad la golpeó. Esto no era un luto normal. Eran 4 años de dolor secreto, de culpa y de desesperación silenciosa. Silvia acaba de encontrar 4 años de dolor reprimido en una caja. ¿Crees que el silencio de Jorge era para proteger a Lucas o para protegerse a sí mismo del dolor? El descubrimiento de las cartas no fue solo una sorpresa, fue un golpe devastador. Silvia se sentó en el suelo impecable del cuarto de Lucas, la caja de madera en su regazo, y sintió el peso de 4 años de soledad infantil. Sintió una oleada de empatía tan fuerte que las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Lloró por ese niño que había tenido que procesar la pérdida más inimaginable en el silencio más absoluto, creyendo que su propio padre había olvidado a su madre. Lloró por la ingenuidad de Jorge, un hombre tan inteligente para los negocios y tan ciego para la vida, que había confundido la supresión del dolor con la curación. Cada carta era un pequeño grito de ayuda que nadie había escuchado. Comenzó a leer más, con una sensación de culpa por la intromisión, pero con la certeza de que era necesario. Las cartas trazaban un mapa aterrador del luto patológico de Lucas. Las primeras, escritas con la letra torpe de un niño de 7 años, estaban llenas de preguntas. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes a visitarme en mis sueños? ¿Estás enfadada conmigo?» Esta pregunta, «¿Estás enfadada conmigo?», se repetía constantemente. La culpa infantil, la idea de que él podría haber hecho algo para causar la enfermedad o la muerte, había echado raíces en el silencio, convirtiéndose en un monstruo. La falta de diálogo con su padre había confirmado sus peores miedos. Si papá no la mencionaba, era porque mamá era un tema tabú, algo malo. A medida que avanzaba en los montones de papel, las cartas se volvían más desesperadas. Hacía un año, Lucas había escrito: «Mamá,
Hoy es mi cumpleaños. Papá me compró la bicicleta más cara, pero no me dejó poner tu foto en la mesa. Dijo que teníamos que mirar hacia adelante. Mamá, ¿mirar hacia adelante significa olvidarte? Yo no quiero olvidarte. Si te olvido, ¿dejarás de quererme? Silvia tuvo que detenerse, el corazón roto. La estrategia de Jorge, su intento de proteger a Lucas del dolor del recuerdo, le estaba comunicando exactamente lo contrario, que el amor por su madre era incorrecto, que el recuerdo era una traición al presente. Silvia entendió la dinámica en ese instante. Jorge, en su propio dolor no procesado, en su miedo a la vulnerabilidad, había anestesiado sus propios sentimientos con trabajo. Pero Lucas no tenía esa opción. Lucas tenía 11 años y su única anestesia era este ritual secreto, escribirle a un fantasma, aferrándose a la memoria porque su padre la había descartado. El luto no se había ido, se había ocultado, se había vuelto tóxico. Silvia se dio cuenta de que Lucas no necesitaba más silencio, ni más regalos caros, ni más mirar hacia adelante. Necesitaba desesperadamente permiso para llorar, permiso para recordar y, sobre todo, permiso para hablar de ella. Tomó una decisión que cambiaría la dinámica de esa casa para siempre. No iba a devolver la caja al armario. No iba a fingir que no había visto nada. Se levantó, secándose las lágrimas, y bajó las escaleras con la caja de madera en sus manos. Era la prueba tangible del desastre emocional que Jorge había creado. Esperó en el vestíbulo principal, sabiendo que Jorge regresaría de su viaje esa misma tarde. Cuando él entró, con su energía implacable de siempre, hablando por el móvil, ella se paró frente a él, bloqueando su camino hacia el despacho. Jorge levantó la vista del teléfono, su expresión pasando de la concentración a la pura irritación. «Silvia, ¿qué pasa? Estoy en medio de una llamada importante. Lo que sea, puede esperar». Su tono era cortante, eficiente. Silvia negó con la cabeza, sus ojos aún rojos por el llanto. «No, señor, esto no puede esperar. Esto ha esperado 4 años». Y con eso levantó la caja de madera, ofreciéndosela. Jorge frunció el ceño, confundido. «¿Qué es esto? ¿Basura del niño? Te he dicho que no me molestes con...» «Son cartas», interrumpió Silvia, su voz firme, maternal, sin miedo. «Son las cartas que Lucas le ha estado escribiendo a su madre, cientos de ellas, durante 4 años. Las encontré escondidas en su armario». El color desapareció del rostro de Jorge. Dejó caer el teléfono de su mano. El aparato golpeó el mármol con un ruido seco y caro. Miró la caja como si fuera una bomba. Su fachada de control absoluto se resquebrajó al instante. Su miedo a enfrentar el pasado, su trauma por la impotencia que sintió durante la enfermedad de su esposa, todo volvió de golpe. «No, no entiendo», susurró él, pero sus manos temblorosas se acercaron a la caja. Silvia la abrió para él. Vio los cientos de papeles doblados. «Él cree que usted la olvidó, señor», dijo Silvia suavemente. «Él cree que está enfadada con él porque no la visita en sus sueños. Él está atrapado, solo, y se siente culpable. Su silencio no lo protegió, lo condenó». Jorge sacó una de las cartas más recientes, una que Silvia había puesto encima. La leyó en voz alta, su voz rompiéndose. «Mamá, ¿por qué papá me odia cuando estoy triste? ¿Por qué no puedo hablar de ti?» Esa fue la frase que lo rompió. La culpa devastadora lo golpeó con la fuerza de un tren. No era solo dolor, era la comprensión de que su estrategia de silencio había sido una forma de abuso emocional pasivo. Había destruido a su hijo, confundiéndolo, haciéndole creer que su dolor era una ofensa. El gran empresario, el líder de mercado, se dio cuenta de que había fallado en la única fusión que realmente importaba, la de su propia familia. Se desplomó en el escalón de mármol de su entrada, la caja en su regazo,
Y por primera vez en 4 años, el CEO Jorge Paredes lloró. ¿Qué he hecho? Dios mío, ¿qué he hecho? Sollozaba, cubriéndose la cara, mientras las cartas se derramaban a su alrededor. La virada emocional fue total. El hombre que temía la vulnerabilidad más que la quiebra financiera estaba completamente expuesto. Miró a Silvia, sus ojos suplicantes. «Tengo que arreglar esto, Silvia. No sé cómo, pero tengo que hacerlo». Silvia asintió. «Sí, señor, pero no puede hacerlo con eficiencia. Tiene que hacerlo con el corazón». Esa misma tarde, Jorge canceló su agenda de la semana y llamó a la mejor terapeuta de luto familiar de la ciudad, aceptando inmediatamente cualquier condición que ella impusiera. Jorge ha sido confrontado con la evidencia de 4 años de dolor. Ahora debe enfrentar la terapia. ¿Cómo crees que un hombre tan controlador como Jorge manejará la exigencia de la terapeuta de ser vulnerable frente a su propio hijo? El proceso terapéutico fue brutal para Jorge. La doctora Ramírez, la especialista en luto, era una mujer que no se dejaba impresionar por su cuenta bancaria ni por su impaciencia de CEO. La primera sesión fue un desastre. Jorge llegó con un PowerPoint mental, una lista de objetivos y resultados clave para optimizar el duelo de Lucas. Quería un plan de acción, un cronograma. La terapeuta lo escuchó con paciencia y luego, con una calma demoledora, le dijo: «Señor Paredes, el luto no es un problema empresarial que pueda resolver con una estrategia de crecimiento. Es una herida, y la suya está infectada porque se negó a limpiarla. Y peor aún, ha estado culpando al paciente, su hijo, por tener fiebre». El conflicto interno de Jorge explotó. Odiaba sentirse incompetente, odiaba la vulnerabilidad, odiaba que le dijeran que su método, el que le había dado millones, era el problema. Su trauma no era solo la muerte de su esposa, era la absoluta impotencia que sintió mientras ella se desvanecía en el hospital. Él, que podía comprar cualquier cosa, no pudo comprarle la vida. El trabajo fue su forma de recuperar el control. Ahora, la doctora Ramírez le estaba pidiendo que soltara ese control, que volviera a ese lugar de impotencia, y eso lo aterraba más que hablar de la muerte. El conflicto externo más difícil, sin embargo, era con el propio Lucas. Durante las primeras sesiones conjuntas, el niño de 11 años apenas hablaba. Se sentaba con los brazos cruzados, mirando a su padre con una desconfianza acumulada durante 4 años. Cada vez que Jorge intentaba forzar una conversación sobre mamá, Lucas se cerraba. Había aprendido dolorosamente que hablar de ella equivalía a decepcionar a su padre. El silencio se había convertido en su armadura. La terapeuta fue clara. «Lucas no confiará en usted, Jorge, hasta que usted no llore delante de él. Él necesita ver que su dolor es válido y solo lo creerá si ve el dolor de usted». La idea de llorar en público, de desmantelar esa fachada de invulnerabilidad que había construido con tanto esmero, era anatema para Jorge. Pero la visión de las cartas, de la desesperación de su hijo, era un motor más fuerte que su ego. La terapeuta propuso el clímax, un momento de memoria y partilla, no en la oficina fría, sino en el lugar favorito de la madre de Lucas. No era el cementerio, un lugar que Jorge evitaba, sino el jardín botánico de la ciudad, donde ella solía llevar a Lucas a dibujar los fines de semana, antes de enfermar. El día llegó. Era un sábado soleado. Jorge, Lucas y la terapeuta, a una distancia discreta, caminaron por los senderos. Jorge se sentía torpe, fuera de lugar. Llegaron al banco favorito de ella, bajo un enorme árbol de magnolia. Se sentaron en silencio. Lucas miraba al suelo, pateando una piedra. Jorge intentó empezar con frases terapéuticas ensayadas. «Tu madre era una gran persona». Lucas no reaccionó. La terapeuta le había advertido: «No le hable de la madre, háblele de Laura».
Cuéntele una historia real. Jorge respiró hondo. Miró a Lucas. «Sabes», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Recuerdo una vez. Estábamos en la playa. Tú tenías como 5 años. Y tu madre, Laura, estaba tratando de volar una cometa. Era terrible haciéndolo. El viento era fuerte y la cometa se estrelló contra un hombre que estaba tomando el sol. Un hombre muy grande y muy enfadado». Una leve sonrisa se dibujó en el rostro de Lucas. «Y tu madre, en lugar de pedir perdón, se rió tanto, tanto, que se le salió un ronquido. ¿Recuerdas cómo roncaba cuando se reía mucho?» Lucas levantó la vista. Sus ojos se abrieron de par en par. Asintió lentamente. «Sí», susurró, «como un cerdito». Jorge se rió y en esa risa la presa se rompió. La risa se convirtió en un sollozo. Las lágrimas que había contenido durante 4 años comenzaron a brotar. Lágrimas de dolor, de pérdida, pero también de alivio. Lloró por Laura, por el tiempo perdido, por el silencio estúpido. Lucas lo miró asombrado. No era el llanto de un CEO, era el llanto de un hombre roto. Jorge abrazó a su hijo, atrayéndolo hacia él. «La extraño todos los días, hijo», dijo, su voz ahogada por el llanto. «Cada maldito día. Yo pensé que si no hablaba de ella, si seguía trabajando, el dolor sería menor. Pensé que te estaba protegiendo, pero el dolor era solo mío, y el tuyo se quedó solo, pudriéndose en esa caja». Miró a Lucas a los ojos. «Perdóname, Lucas. Perdóname por hacerte sentir que tenías que olvidarla. Perdóname por mi silencio. No te estaba protegiendo a ti. Me estaba protegiendo a mí mismo». La superación de la dolorosa culpa de Jorge fue la liberación de Lucas. Al ver la vulnerabilidad real de su padre, al ver que su padre también la extrañaba, el niño sintió que su propio dolor era validado. Se aferró a Jorge y lloró con él, un llanto compartido que limpió 4 años de silencio tóxico. El vínculo, roto por la tragedia y la negación, comenzó a soldarse en ese banco del jardín. La terapeuta se acercó y les sugirió un ritual. ¿Qué hacer con las cartas? Lucas, sintiendo que ya no necesitaba guardar el secreto, dijo: «Quiero guardarlas, pero no esconderlas. Quiero que papá las lea conmigo». El luto silencioso se estaba transformando en una herencia celebrada. El llanto compartido en el jardín rompió la barrera de 4 años. Ahora que el dolor es validado, ¿cómo crees que Jorge y Lucas transformarán este ritual de cartas secretas en una celebración abierta de la memoria? 1 año después, la residencia Paredes seguía siendo moderna y eficiente, pero el frío había desaparecido. El gigantesco despacho de Jorge ya no era una fortaleza impenetrable. La puerta solía estar abierta y los dibujos de Lucas ahora adornaban las paredes junto a los gráficos de ventas. Lucas ya no escribía cartas desesperadas a su madre en el cielo. En su lugar, padre e hijo habían comenzado un nuevo ritual, sugerido por la terapeuta: un diario de recuerdos de Laura. Era un cuaderno de cuero grueso donde ambos escribían las cosas buenas que sucedían, las anécdotas divertidas y los recuerdos de ella que querían compartir, transformando activamente el luto en una celebración. La transformación de Jorge fue la más profunda. El hombre que había usado el trabajo como anestesia, ahora lo usaba como plataforma. Entendió que su experiencia no era única. Se dio cuenta de que miles de hombres, especialmente en posiciones de poder, confundían la vulnerabilidad con la debilidad, creando un silencio tóxico que afectaba a sus familias. Decidió usar su vasta red de tiendas de retail para lanzar una campaña nacional de concienciación sobre la salud mental y el luto masculino e infantil. Creó la Fundación Laura Paredes, dedicada a financiar centros de terapia de luto gratuitos para familias que no podían permitirse el tratamiento que salvó a su hijo. El cambio concreto fue más allá del dinero. Jorge implementó en su propia empresa políticas de apoyo al duelo.
dando tiempo y recursos a sus empleados para que procesaran sus pérdidas, entendiendo que un empleado sanado es más fuerte que uno que simplemente sigue adelante. Silvia, la catalizadora de todo el cambio, fue ascendida. Ya no era solo la empleada. Jorge la nombró gerente de bienestar del hogar y le dio un puesto en la junta directiva de la fundación, reconociendo que su sabiduría intuitiva era tan valiosa como cualquier estrategia empresarial. La nueva filosofía de vida de Jorge se convirtió en su mantra. La verdadera fortaleza de un líder no es esconder el dolor o evitar la vulnerabilidad, sino modelar cómo procesar la emoción de manera saludable. Aprendió que el amor no teme a la muerte, pero que el luto silenciado mata el corazón de los vivos. La partilla del Hador, descubrió, era el único camino real para transformar la pérdida devastadora en una memoria afectiva que pudiera dar fuerza, en lugar de restar. 2 años después de la revelación de las cartas, la escena es la cena, en el comedor que antes rara vez se usaba. Jorge y Lucas, ahora un adolescente de 13 años, están comiendo y discutiendo el día. Ya no hay silencios incómodos. Lucas, más abierto y seguro, cuenta una anécdota de la escuela, imitando la voz de un profesor, y ambos estallan en carcajadas. En medio de la risa, Lucas se detiene un momento, con una sonrisa nostálgica. Esa broma, dice, esa le habría encantado a mamá. Ella se habría reído roncando. Jorge sonríe, sin rastro de tristeza. Solo afecto. Tienes razón, responde. Probablemente habría escupido el agua. Tenía cero elegancia cuando algo le hacía gracia. En la copa, Silvia, que está preparando el café, los observa. Ve la caja de madera original, ahora restaurada y barnizada, sobre una repisa en la sala. Ya no está llena de cartas de desesperación. Está vacía, un símbolo de que el dolor ya no necesitaba ser escondido. Silvia sonríe, sabiendo que el corazón de esa casa, que casi se había detenido, volvía a latir con fuerza, lleno de recuerdos vivos. La historia de Lucas demuestra que el silencio, aunque intente proteger, a menudo es la peor forma de abandono. Si estuvieras en la posición de Silvia, ¿qué consejo le darías a otros empleados que ven un dolor oculto en las familias para las que trabajan, pero temen hablar por miedo a perder su empleo?